Bien, amigos y amigas, tenemos hoy varios temas. Vamos a conocer diputados por Cartago, así que atención. Pero también vamos a hablar de este tema de que Trump abre puerta a exonerar aranceles agrícolas, pero Costa Rica debe negociar porque solo aplicará para aquellos países reconocidos como socios alineados, condición que Costa Rica no cumple. Vamos a hablar de ese tema hoy y también de otro tema que está teniendo la atención de muchas personas, proyecto para desjudicializar el secreto bancario. También tendremos este tema en el programa de hoy. Hoy los diputados que nos confirmaron su asistencia son los siguientes: Luis Carlos Mita, candidato a diputada del Liberal Progresista; Jocelyn Sáenz, candidata a diputada del Frente Amplio en Cartago; Valeria Campos, candidata por segundo lugar de Nueva República en Cartago; Oliver Mora, candidato a diputado de Nueva Generación por Cartago; y Melisa Montero, candidata a diputada del partido Aquí Costa Rica Manda. Ya están con nosotros varios de ellos y vamos en orden de ingreso a nuestra sala de visitas. Vamos a conversar con ellos. La primera pregunta es sencilla, es clara. Ojalá que la aprovechen, no se extiendan más de la cuenta porque tendríamos que cortar, pero preséntense. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es Valeria Campos, candidata de diputada por segundo lugar de Nueva República en Cartago? Adelante, Valeria. Buenos días. Gracias, doña Amelia. Buenos días. Un honor estar en este programa, fiel admiradora de este espacio y de su trayectoria profesional. Y bueno, mi nombre es Valeria Campos, una cartaginesa de corazón que amo mi provincia. Quiero devolverle un poquito de lo que me ha dado de la formación que he tenido ahí. Crecí, me desarrollé, soy resultado de la educación pública de este país. Y bueno, profesionalmente soy comunicadora, mercadóloga, tengo estudios en administración y bueno, estoy para servirles en este día. Gracias, Valeria. Oliver Mora, candidato a diputado de Nueva Generación por Cartago. ¿Quién Buen es? día, buen día, doña Amelia, gracias. Yo soy vecino del Cantón de la Unión. Yo estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica, también provengo de la educación pública. Tengo 43 años y también tengo mi oficina en esa región. Y bueno, participo con el partido Nueva Generación. Fui el que redacté para el doctor Fernando Zamora el Plan País y estoy para servirles. Gracias, Oliver. Jocelyn Sáenz, candidata a diputada del Frente Amplio por Cartago. Adelante. Jocelyn, micrófono. Muy buenos días a doña Amelia, a las Buenas. compañeras y compañeros que nos acompañan por diversos medios y también pues a todas las compañeras y compañeros candidatos a diputados. Y nosotros Como saludamos les a mencionaba, quien acompaña a usted. ¿Quién es ese pequeñito? sí, un gusto, se viene despertando, como pueden ver. Él es Santiago, es mi hijo. Hola, Santiago. Y bueno, viene despertándose. Les mencionaba que como todas las mamás creo de este país, no ha llegado la persona que me ayuda a cuidarlo. Entonces, bueno, aquí está conmigo y cómo va a estar en todo este proceso. Mi nombre es Jocelyn Sáenz Núñez, yo soy politóloga, estoy terminando mis estudios en Derecho en la Universidad de Costa Rica también y actualmente soy asesora legislativa, soy paraiseña, soy bruja. Y pues hija de la educación pública, eso es algo que a mí siempre me encanta decir y me gusta aprovechar estos espacios tan importantes como los que usted facilita para comentarlo y hacerles saber a la gente, como pueden ver, que soy una costarricense más, una cartaginesa más, que ahorita quiere llegar a la Asamblea Legislativa para posicionar las necesidades que atravesamos constantemente. Muchas gracias a Jocelyn Melisa Montero, candidata a diputada del partido Aquí Costa Rica Manda por Cartago. Adelante. Melisa. Mm, mm. Aquí soy yo la que tengo que ver si tenemos, no tenemos a Melisa aquí con nosotros todavía.
Pero vamos a conversar entonces con Luis Carlos Mita. Él es candidato por Cartago del Partido Liberal Progresista. Don Luis Carlos, ¿quién es usted? Cuéntele a Costa Rica. Muy buenos días, doña Amelia. Adelante, don Luis Carlos. ¿Me oyen? Sí, señor, lo oímos Sí. perfectamente. Adelante. Muy buenos días, doña Amelia, estimadísimos compañeros y compañeras de la audiencia aquí presente y los radioescuchas y cibernautas. Gracias por la oportunidad de estar acá. Soy Luis Carlos Mita, soy un médico cartaginés, me gradué hace más de 30 años en la UCR. Hice una especialidad médica para servir a mi país con en el mayor nivel. En cierto momento, pues el ser humano pues hace conciencia política y en ese momento uno sabe que debe participar del proceso político y proponer ideas. Y a partir de ese momento he estado trabajando en el gremio. Yo he estado muy de cerca con el tema del agua, en el agua en Cartago. Recuerdo la participación suya tan valiosa, doña Amelia, que nos ha obsequiado para ese tema aquí en Cartago. Ese es Luis Carlos Mita. Estoy en el partido PLP porque creo que es un partido que Costa Rica necesita en este momento para solucionar la disfuncionalidad del Estado. Gracias, don Luis Carlos Mita. Melisa Montero, decía candidata a diputada del partido. Aquí Costa Rica manda por Cartago. ¿Quién es Melisa? Hola, muy buenos días. Un placer, doña Amalia. Muchas gracias por el espacio. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Bueno, mucho gusto. Yo soy Melisa Montero Aguilar, soy cartaginesa, vivo actualmente en Paraíso. Soy madre de 2 hijos, soy abogada, he trabajado para la Organización Internacional de las Migraciones y actualmente doy colaboración a la Defensoría Social del Colegio de Abogados. Cabe rescatar que soy candidata a diputada por Cartago para el partido Aquí Costa Rica Manda. Y estoy en pro no solo de mi provincia, sino también estoy para servir a todo el país. Muchas gracias. Bien, ahora sí vamos a conocer algo más del pensamiento y de lo que quieren hacer. Nada más quiero señalarles para que ustedes estén, porque la gente dice, ¿por qué no fue tal? ¿Y por qué no fue tal? ¿Y por qué no fue tal? En Pueblo Soberano nos dijeron que no era posible que participara su candidata por Cartago. En el PUSC hicieron esfuerzos, pero hoy a esta hora no era posible que participara alguno de los candidatos. Igualmente en Unidos Podemos. Hay otros partidos como Liberación Nacional que aún están pendientes de elegir a sus candidatos a diputados. Bien, doña Valeria Campos, si llega a la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería ese proyecto de ley prioritario que presentaría? ¿Y por qué consideraría usted que es especialmente relevante para Costa Rica? Sí, doña Amelia, muchas gracias. Bueno, en caso de llegar a la Asamblea Legislativa, el primer proyecto de ley, porque debemos llegar ya con una maquinita de proyectos de ley bien consensuados, sería establecer mediante ley de la República la política nacional agropecuaria. ¿Por qué? Porque es necesario entender que la protección del agro y de nuestra seguridad alimentaria tiene que venir desde el Ejecutivo a través de políticas públicas. Pero si tenemos un Ejecutivo, como nos ha pasado con el gobierno actual, que deja abandonado a este sector, entonces mediante ley de la República se estaría salvaguardando que esa política se genere con un banco, digo yo, una mesa de 4 patas, que sería de la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la conservación ambiental y el desarrollo rural. Muchas Ese sería gracias. mi primer proyecto de ley. Muy bien, muy bien. Oliver Mora, candidato a diputado de Cartago por Nueva Generación. Muchas gracias. Mi primer proyecto sería sobre el tema de seguridad, una reforma en materia penal que se dividiría en ejecución de la pena para eliminar beneficios y todo tipo de privilegios a criminales, digámoslo así, de crimen organizado y narcotráfico. Lo que es el allanamiento, el OIJ a veces llega a un lugar a allanar y los delincuentes viven como en cuarterías y para pedir poder hacer un allanamiento, el juez tiene que ser un único domicilio. Entonces los delincuentes se van por puertas traseras y no se puede hacer allanamiento.
También aprobar una ley, y con esto cierro, porque es la misma reforma, para que los jueces estén obligados a aplicar la ley penal en su trabajo, pero privilegiando la paz social, la seguridad pública, por encima de privilegios, en concreto de criminales del narcotráfico y de crimen organizado. Hay más, pero vamos a hacer esos tres primero. Bien, Jocelyn Sáenz, candidata a diputada de Cartago por el Frente Amplio. Muchas gracias. Bueno, hay dos proyectos en particular, uno en materia ambiental y el recurso hídrico y otro en materia social que me gustaría llevar preparados para cuando ingresemos en mayo del próximo año. El primero relacionado al recurso hídrico trata pues de hacer modificaciones a la legislación ambiental en materia de de protección de las zonas de recarga. Sabemos que nuestra provincia tiene las nacientes, algunas con altos grados de contaminación por clorotalonil, y es importante atender que estas fuentes puedan recibir el agua a futuro ahora, pues de manera más limpia para garantizar el recurso para toda la población cartaginesa y pues de algunos lugares de Cartago sale también al resto de la gama. Entonces, eso es prioridad para mí. Y en materia social, pues ampliar lo que son licencias de maternidad y paternidad en la Caja Costarricense de Seguro Social. Considero que es necesario llevar a la Asamblea Legislativa a hablar de lo que es conciliación familiar y realmente habilitar espacios para que las personas que deciden ser mamás y papás puedan criar y estar al lado de sus hijos. Gracias, Jocelyn. Melisa Montero, candidata a diputada del partido Aquí Costa Rica Manda por Cartago. Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, en caso de que yo llegara a la asamblea, me gustaría hacer una reforma integral de lo que es la educación pública, con un enfoque en competencias del siglo XXI y el desarrollo local. Esto en cuanto porque la educación no siempre se conecta con las necesidades reales de los jóvenes y las comunidades. Muchos egresan sin competencias prácticas incorporadas al mundo laboral, emprender o desarrollar para desarrollar proyectos que aporten y sumen a su entorno. Esto genera desempleo juvenil, además la migración y en algunos casos hasta el riesgo de violencia doméstica. La pandemia es una evidencia de que además hizo una brecha digital, la falta de conectividad en muchos colegios, recursos insuficientes y docentes sin formación en herramientas tecnológicas. Para esto necesitamos una educación innovadora en donde se actualice el currículum, la formación de la docencia, la infraestructura tecnológica y la conectividad garantizada y además la educación técnica dual en enfoque territorial. Y bueno, esta propuesta establece indicadores claros para medir resultados, inserción laboral, emprendimientos, participación comunitaria, reducción de la brecha digital y complementamos las leyes actuales de la educación técnica y dual para la formación de profesionales, aportando un enfoque integral que potencie las oportunidades de cada joven y de cada provincia. Muchas gracias. Tamaña tarea. Luis Carlos Mita, candidato a diputado por el Liberal Progresista, Cartago. Adelante. Luis Carlos, vamos a ver. Micrófono, micrófono, micrófono. Ahí está. Ahí está. Disculpen. Mis proyectos básicamente son en tres áreas fundamentales, aunque va a haber mucho más que tratar durante los 4 años. El primer proyecto ya lo tengo presentado, es el proyecto de ley 22.275 que se rescató. Fue un proyecto presentado hace 3 periodos legislativos, fue un proyecto muy mal presentado. Lo tomamos un grupo de especialistas, lo reformamos, le hicimos cambios, le rescatamos el tiempo legislativo, le dimos 4 años más. Bueno, los señores legisladores le dieron 4 años más y ahora posiblemente por su complejidad no lo vamos a poder concretar en estos 6 meses, pero sí lo vamos a trabajar durante el primer año. Eso se trata sobre la detección temprana de cáncer como prioridad del sistema de salud. La detección del cáncer, que es la segunda patología más cara
que trata el sistema de salud de Costa Rica, la segunda patología más cara, tiene un 3%. Cuando se compara la detección normal o la detección tardía con respecto a la detección temprana, es un 3% del costo. O sea, es una tremenda economía en recursos. Y si estamos hablando de usar bien el poco dinero que hay, esa es una óptica que tenemos que tener para la salud costarricense actualmente. Eso depende de lo que el gobierno quiera hacer con ese tema, si quiere invertir en salud pública, si no quiere. Necesitamos una ley y necesitamos la proyección que tenemos en proyectos para poder hacer que la Caja del Seguro Social responda a estos proyectos que se gestan en la Asamblea Legislativa. Actualmente, con la autonomía como está, no se puede. No podemos llegar a decirle a la caja que haga esto. Tenemos que preservar la autonomía de la caja. Sobre todo, soy un garante de la autonomía de la caja como trabajador de la caja, como médico que está a favor del pueblo. Yo soy garante de la autonomía de la caja, pero necesitamos que la Asamblea Legislativa pueda proponer proyectos para el pueblo y que estos sean aceptados por la caja. Mi segunda área es con respecto al trabajo, a la generación de impuestos, y tengo el proyecto de presentar un proyecto de ley para llevar 7.25% de cargas sociales que actualmente llevan parafiscales, llaman parafiscales, que llevan los patronos sobre los hombros. No se puede aplicar inicialmente a todos los patronos porque los volúmenes, por ejemplo, este 1.5% del INA, si usted se lo quita y no se lo devuelve de otro lado, desfinancia el INA, es el 88%, 102.000 millones de colones. Pero sí lo podemos aplicar para startups, para la empresa startup y para el pequeño patrono agrícola, que no representa un daño tan grande, y lo trasladamos al presupuesto nacional. 7.25% menos de cargas sociales para estimular el emprendimiento y ayudar a los patronos agrícolas. También una modificación del proyecto de la ley 7337, en la cual se limita a 50 salarios base la cantidad de dinero que puede pedir una persona al sistema de banca de desarrollo. 50 salarios base actualmente son 23 millones, eso no ayuda a nadie. Entonces, el proyecto de ley sería transformar ese tope en un tercio de tu volumen de producción anual. Entonces, entre más grande la microempresa, más dinero podría pedir a la banca de Muy desarrollo. bien, muchas gracias, don Luis Carlos. Le deseamos uno, ya no va por dos, casi tres, pero está bien. Todos muy interesantes. Ahora vamos a dos puntos más que queremos tocar con ustedes. Eh, Más allá de presentar proyectos, son importantes, hay que negociarlos, etcétera, pero hay otros temas que van con control político y van con otros, con otra idea. La gente critica mucho a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esos temas que usted cree que el Congreso debe poner a especial atención en los próximos 4 años? No le digo que me diga de los proyectos, sino los temas y por qué que usted considera que Costa Rica quiere o le exige al Congreso que los tome en cuenta, los trabaje y que considera que el Congreso no lo ha hecho. Vamos con doña Valeria Campos. Gracias, doña Amelia. Sí, sin lugar a dudas, el tema seguridad ciudadana. Estamos en una emergencia nacional. El país se nos está saliendo de las manos. ¿Cómo es posible que anoche vi una noticia de que asesinaron a un señor frente al niño de 6 años? Esto no puede ser posible. Tenemos que ejercer presión. Tiene que haber consenso entre los tres poderes de la República para una política nacional de seguridad para ya, en este momento. Y en temas país, también la educación, tenemos un resultado del análisis del estado de la educación. Es muy triste en este momento el apagón educativo que existe. La salud es trascendental, la salud, pero a nivel de provincia, Cartago requiere un hospital. Nosotros asumimos el compromiso, pueblo cartaginés, de que ese hospital se realice como ejerciendo el control político, la presión necesaria, siendo la voz de las fuerzas vivas de Cartago dentro del Congreso. Y también importantísimo el tema del agua. El agua es un derecho fundamental. El agua y la salud son derechos fundamentales que no se puede en ningún momento afectar estos derechos para el pueblo cartaginés. Muchas gracias, Valeria. Oliver Mora, candidato a diputado, Cartago de Nueva Generación. Gracias. Sí, hay 4 ejes que tiene la próxima asamblea que enfocarse, que son educación, salud
seguridad y producción. Doña Amelia, una sociedad que no está bien educada es agresiva y violenta. Ese es el principal resultado. Entonces tiene que enfocarse en cambiar los contenidos. Yo propongo también un proyecto de ley para orientar lo que sería la educación pública en vista de que el Ministerio de Educación Pública durante décadas no está haciendo nada. Entonces yo creo que la Asamblea tiene que intervenir. En lo que es producción, un país que no produce tiene que importarlo todo e importar cosas significa pedir préstamos. Estamos sobreendeudados. En seguridad utilizamos 40 veces menos presupuesto de lo que se utiliza para pagar deuda. Somos esclavos de la deuda. Necesitamos también enfocarnos en lo que es el sector agrario en Cartago. Doña Amelia, el sector agropecuario y agroindustrial produce más Producto Interno Bruto que el turismo. Y tenemos una catástrofe, yo diría un agrocidio, en vez de genocidio, de nuestros agricultores. Y tenemos que hacer una ley que la Asamblea tiene que promover y proteger el sector agropecuario. El trabajo del TIC Conrado tiene que ser protegido. Y por supuesto, en mi provincia, el hospital y el agua son temas fundamentales para mí que van a ser prioridad, que tengo que trabajar con los sectores para llevarlos a la Asamblea Legislativa. Jocelyn Sáenz, candidata a diputada Frente Amplio por Cartago. Me parece muy bien todo el enfoque social que han mencionado hasta ahora la compañera y el compañero. Creo que algo indispensable que tiene que abordar la Asamblea Legislativa próxima es el tema de movilidad. El tema de servicio de transporte público en este país está colapsado desde los autobuses hasta el tren. Tenemos un Incofer que está yéndose a la quiebra y un tren que no soporta la cantidad de pasajeros que necesitan trasladarse por este medio. A mí me parece que este tema debe ser central en adelante. La cantidad de importación de vehículos sigue aumentando año con año, colapsando las carreteras del país y quitándole la vida a la gente a empresas. Entonces, por ese lado me parece que es importante continuar el tema anticorrupción, es indispensable. Este gobierno no ha escapado de las feas mañas que se han heredado de la política tradicional y es algo que debemos seguir enfrentando desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, también con el tema de nombramiento de personas magistradas. La inversión social es otro tema indispensable. Esta Asamblea ha logrado, arriba, sí, mi amor, esta Asamblea ha logrado garantizar un poquito de inversión que a veces ni siquiera el Ministerio de Hacienda quiere ejecutar. Son, creo que, tres temas adicionales a los que han mencionado que la Asamblea Legislativa necesita reorientar en adelante. Gracias, Melisa Montero, candidata a diputada del partido aquí Costa Rica Manda por Cartago. Melisa, micrófono, estoy segura. Muchas Melisa. gracias, doña Amelia. Bueno, estoy muy de acuerdo con los compañeros. Todos esos proyectos, sí, hay que trabajarlos, pero ahorita a mí me preocupa y me ocupa la seguridad de nuestras comunidades. Evidentemente, vivimos en un país con mucha vulnerabilidad, jóvenes sin empleo, con pocas oportunidades educativas, las actividades delictivas, dejando a nuestras comunidades sin talento y energía. Necesitamos trabajar, necesitamos asegurar a nuestras familias, necesitamos darles una confianza. ¿Confianza para qué? Para que ellos puedan hacer sus vidas diarias con normalidad, de poder salir y no tener o sentir temor de qué me puede pasar, qué me pueden hacer. Ese sería uno de mis proyectos prioritarios en la Asamblea Legislativa. Bien, y ahora vamos con Luis Carlos Mita, PLP. Adelante. Gracias. Sí, bueno, definitivamente seguridad. La gente está eh, resintiendo el abandono que hay en este tema por el gobierno actual. El segundo tema sería productividad. La carestía de empleos es el segundo tema que la gente más resiente. Al hablar de estos dos temas, nos remite también a educación, porque de educación se
puede solventar problemas básicos que afectan a estas otras dos áreas. Pero antes que nada, antes de hablar de todas estas grandes áreas, lo primero que tenemos que concentrarnos es que en la Asamblea Legislativa no se amarre los pies a sí misma. No es posible que fracciones metan 1.500 mociones, y eso tenemos que reformar el reglamento interno de la Asamblea para modificar esta tendencia a bloquear proyectos que no nos parecen con mociones. Eso no es democracia. Usted tiene derecho a pensar diferente, a cabildear para que un proyecto de ley no pase, pero meter 1.500 mociones lo que hace es obstaculizar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese tema yo creo que antes de pretender avanzar con temas de educación, de salud y de seguridad, tenemos que dejar de amarrarnos los pies nosotros mismos con estas tendencias al bloqueo de la democracia, porque al final de cuentas estamos en un sistema representativo donde lo importante es la capacidad de cabildear lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Aparte de este tema final que toca don Luis Carlos, eh, uno de los grandes temas, grandes retos que se les plantea a los diputados es negociar. ¿Cómo construir negociaciones que finalicen en los proyectos claves y más importantes para el país, ponerse de acuerdo y lograr finalmente avances que se aprueben con el dinero que se necesita para hacerlos, cómo hacerlos? O sea, todo eso que nos ha ido fallando y que la gente resiente también. Además de esto que acaba de mencionar don Luis Carlos. Valeria Campos, candidata a diputada del segundo lugar de Nueva República por Cartago. Sí, doña Amelia, sin lugar a dudas, Costa Rica siempre ha sido un país de negociación, siempre ha sido un país de conciliación y por eso es que necesitamos negociar, necesitamos unirnos. El pueblo debe entender que la única forma en que Costa Rica saldrá adelante es uniéndonos y es sacando este país adelante como lo hemos hecho siempre. Entonces, ¿cómo lo hará Nueva República? Bueno, desde el liderazgo de don Fabricio Alvarado, que ha demostrado y ha comprobado ser un líder, ser un diputado de la República actualmente que sabe negociar, que sabe conciliar, que sabe tomarse un café con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de estilo de liderazgo, perdón, aún con un estilo de liderazgo tan vertical como el que tenemos hoy en día con el gobierno de la República actual, pero sin lugar a dudas, esta será una etapa muy importante para que Costa Rica vuelva a ser el país que todos amamos, el país que sale adelante y podamos ver ya un país en vías de que podamos salir adelante de la crisis, de las emergencias que tenemos y mirar hacia el desarrollo. Vamos ahora con Jocelyn Sáenz, candidata a diputada del Frente Amplio en Cartago. ¿Qué cree usted que lleva usted a la Asamblea Legislativa para con su conocimiento, su acción, su pensamiento, mover negociaciones exitosas sobre los principales proyectos país, Jocelyn? Gracias, doña Amelia. Creo que hay una tradición del Frente Amplio que la sociedad costarricense también nos ha llevado ahí, que es saber negociar. Creo que desde nuestra existencia y con la primera curul con don José, hemos demostrado esa capacidad de escuchar, dialogar, ceder inclusive cuando el beneficio está en pro de la ciudadanía costarricense. Creo que esa herencia democrática frente amplista, y creo que tienen la mayoría de partidos políticos en este país, es algo que puedo garantizarles, además de la experiencia legislativa de estos últimos 3 años y medio que he estado colaborando con la fracción, de poder comprender qué espacios son necesarios para construir en conjunto las iniciativas que van a sacar adelante al país. Es necesario en una coyuntura como en la que nos enfrentamos poder sentarnos, hablar, tomarnos el café, escucharnos y entender que vamos a tener diferencias, pero que hay cosas más importantes en la vida costarricense que requieren de nuestro compromiso para poder sacarlas adelante, para poder consolidar que nuestras instituciones se transformen y respondan a las necesidades de la gente. Creo que esa es la tónica con la que yo
llegaría al Congreso Legislativo y dispuesta a escucharles y recibirles en el despacho a las compañeras, a los compañeros y a las organizaciones sociales también. Melisa Montero, candidata a diputada por el partido Aquí Costa Rica Manda por Cartago. Melisa, micrófono. Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, yo creo firmemente que nos debemos de unir por el bien común y el desarrollo de la sociedad. No se trata de favorecer a un partido político, sino se trata de construir soluciones que vengan a beneficiar a las familias, a los jóvenes de Cartago y de todo Costa Rica. Costa Rica enfrenta desafíos. Nosotros queremos acuerdos amplios y cooperación entre las distintas fracciones. Es importante vincular las necesidades de todo el país con soluciones que marquen y que beneficien tanto a mi provincia como al país en general. Mi compromiso es claro, trabajar siempre por el bien común, por el desarrollo integral de la sociedad y por resultados que beneficien a cada cartaginés y a todos los costarricenses. Creo que la política es una herramienta para mejorar la vida de la gente y mi meta es asegurar que cada iniciativa que se presente sea de diálogo, cooperación y compromiso con la ciudadanía. Muchas gracias. Bien, vamos ahora con don Luis Carlos Mita, candidato a diputado del PLP por Cartago. Don Luis Carlos, micrófono. Sí, tenemos un compromiso con el país, tenemos un compromiso con múltiples sectores. Definitivamente no podemos cobijar solo a un sector o a dos o a tres. Este país ha sido gobernado en los últimos 40, 50 años por intereses sectoriales. Tenemos que recordar que un verdadero gobierno en lo ejecutivo o en lo legislativo cobija a todos. Entonces tenemos que estar abiertos para trabajar con los proyectos de ley que cobijen a todos los sectores de la población, desde el agricultor en las alturas de Cartago hasta el pescador en Punta Arenas, en Limón o en Guanacaste. Tenemos que estar con un proyecto país. Quiero hacer un pequeño acotación. El Hospital de Cartago ya no es una lucha real. El Hospital de Cartago ya está, ya viene. En realidad, yo no puedo decir voy a luchar por el Hospital de Cartago porque ya está siendo refrendado por la Contraloría General de la República. Es un proyecto que ya viene, es un proyecto que va a funcionar bien y sí le puedo decir que voy a velar porque ese hospital tenga los mejores recursos y no sea abandonado por el gobierno central en estos 6 meses que quedan y en el gobierno de don Eli Feinsack sea un hospital de primer mundo, un hospital como la Caja sabe hacer, hospitales de primer mundo. Aquí la gente está diciendo, algunos de ellos, otros no han llegado a la asamblea, sus partidos han llegado a la asamblea y sigue pasando lo mismo, no cambian las cosas. La necesidad de lograr, de avanzar con proyectos país es urgente. Don Luis Carlos Mita planteaba reformar lo que hay ya que reformar. Quiero saber si ustedes conocen exactamente qué es. Reformar lo que haya que reformar para que un partido no imponga, como decía don Luis Carlos, pues su voluntad, porque eso no es negociar, ¿verdad? Y se imponga sobre la mayoría. Entonces, quiero preguntarles, doña Valeria, candidata a diputada por segundo lugar de Nueva República, ¿usted tiene claro qué es lo que hay que cambiar en la Asamblea para que esto no ocurra? Si es así, ¿apoyarían desde Nueva República un proyecto de ley o lo que haya que hacer en la Asamblea por cambiar esta historia? Gracias, doña Amelia. Sí, realmente lo que hay que hacer para tener una asamblea legislativa más eficiente es una reforma integral del reglamento interno de la asamblea legislativa. Lo que pasa es que esto no es potable políticamente, no es algo que le podamos prometer a los costarricenses. Entonces tenemos que trabajar desde reformas parciales que generen mayor agilidad en todo el proceso parlamentario, en todo el quehacer legislativo y desde luego, doña Amelia, es un tema de consenso político. ¿Por qué? Porque la política es un instrumento para servir a los demás, es para yo servir y no servirme. Entonces, el arte de la política es la negociación.
El arte de la democracia es la negociación. Entonces, desde ahí, eso es lo que tenemos que hacer. Nueva República tiene el compromiso absoluto, ha escuchado la voz del pueblo y sabe que el pueblo está demandando una institucionalidad más eficiente, una asamblea legislativa eficiente que genere resultados, y eso es lo que vamos a hacer al llegar al gobierno de la República. Oliver Mora, candidato a diputado de Nueva Generación en Cartago. Gracias. Nosotros vamos a promover, yo cuando llegue a la asamblea voy a entablar conversación con el jefe de fracción de cada partido que llegue a la asamblea. No los voy a ver como enemigos, sino como colegas en sacar a Costa Rica adelante. Y voy a buscar la mejor relación con el ministro de la presidencia. A propósito, qué importante para poder tener una asamblea legislativa que camine para un solo lado, que haya ministro de la presidencia, cosa que no tenemos ahora. Nosotros como diputados desde este mismo momento ya podemos hacer la lucha. Por ejemplo, cuando llega una fracción a la Asamblea Legislativa y se desarma y sus diputados se declaran independientes, como pasó con el partido de Eli Feisan, eso también entorpece porque luego se pelean entre ellos, no se aprueban, o como pasó con el oficialismo, con los Meri, eso no sirve. O aprobar 1.500 mociones contra un proyecto de ley, eso es una forma de obstaculizar y entorpecer los proyectos de ley. O por último, también decir, no negociamos hasta que no tengamos 40 diputados, no negociamos con nadie. Todas estas actitudes prepotentes y arrogantes tienen que ver con la personalidad de uno. Y creo que nosotros, como diputados, tenemos un compromiso con los que nos pagan el salario y por lo que hacemos juramento, que es servir a nuestra patria. Esa sería mi propuesta. Gracias, Oliver. Jocelyn Sáenz, candidata a diputada del Frente Amplio en Cartago. Muchas gracias, doña Amelia. Creo que don Luis Carlos hace referencia a procesos recientes de proyectos de ley que han sido mocionados en la Asamblea Legislativa, pues como diputaciones entrantes, evidentemente será necesario hacer revisiones integrales del reglamento de la Asamblea Legislativa. Hay que tener en cuenta el tema del derecho de enmienda y las representaciones que están en la Asamblea. Es curioso e interesante el enfoque que se realiza en algunos momentos de parte de diversas agrupaciones de secuestro legislativo e imposición, pero no se hace una valoración política de realmente cómo ve la ciudadanía sus proyectos y quién los necesita, a quiénes responden los intereses de quienes están representando en la Asamblea Legislativa. ¿Responden a los intereses de las personas que los eligieron, de las personas trabajadoras, por ejemplo, o responden a los intereses de inversionistas extranjeros? Entonces, hay cuestiones importantes de hacer al analizar, es importante analizar de forma integral cada proceso que se realiza sobre cada proyecto de ley. El reglamento legislativo cuenta actualmente con diversos mecanismos que si gustan se pueden revisar totalmente, por ejemplo, la vía rápida o procedimientos especiales como el que quieren aplicar recientemente, según conversaciones en la Asamblea de las diversas jefaturas de fracción, con el proyecto de jornada de 4x3. Así se aprobó la regla fiscal y así también se aprobó la ley antihuelgas. Que yo sepa, existen mecanismos actualmente. Lo que pasa, al menos en el contexto actual, es que llevan ya 3 años insistiendo con un proyecto de ley que lleva más de 20 años presentado en diversas ocasiones en la Asamblea Legislativa, que no beneficia a las personas trabajadoras de este país y tampoco beneficia a la productividad nacional. Entonces, si ese es el contexto en el cual se están haciendo estos comentarios, definitivamente el derecho a enmienda está no solo para las personas diputadas, sino porque representan a las personas que les eligieron y que en el momento actual no apoyan este tipo de iniciativas. Entonces hay que hacer esos análisis con lupa para ver qué realmente hay que arreglar en el reglamento legislativo, pero también hay que ver cuál es el interés que se está defendiendo por parte de las personas diputadas en este momento. Melissa Montero, candidata a diputada del partido Aquí Costa Rica Manda, Cartago. Muchas Adelante. gracias, doña Amelia. Bueno, yo creo que para un buen funcionamiento en la Asamblea Legislativa necesitamos lo que es tener un bien común, buscar siempre el desarrollo para la sociedad, el desarrollo integral. Necesitamos un diálogo, necesitamos
transparencia, necesitamos comunicación y necesitamos alinearnos en cuanto a nuestro servicio, saber que vamos a estar ahí no para nosotros, sino para el pueblo costarricense. Yo como candidata a la diputación por el partido Aquí Costa Rica Manda, me comprometo a trabajar siempre claro y a trabajar siempre por el bien común y por el desarrollo integral de la sociedad, con diálogo, cooperación y compromiso, porque esa va a ser mi responsabilidad, no conmigo ni con mis compañeros, sino para mi país, Costa Rica. Gracias, Melissa. Luis Carlos Mita, candidato PLP por Cartago. Sí, gracias, doña Amelia. El PLP es un partido que como un árbol caducifolio ha renovado sus hojitas. Cuando un árbol bota sus hojitas, el que no sabe de árboles dice se murió. Pero usted lo ve semanas después con hojitas nuevas y unas semanas más después pleno de hojitas. Entonces, el PLP, el Partido Liberal Progresista, es un partido que ha tenido un proceso de renovación estructural. Hemos cumplido nuestros procesos internos mejor que muchos partidos de mayor larga data. Es un partido que está vivo, pujante, pulsante. Con respecto a este tema, estamos claros. Y insisto en que la Asamblea Legislativa es un representante de la voluntad popular y transmite el derecho de expresión de mayorías y de minorías. En este país, por mucho tiempo, pues se ha gobernado o escuchando la voz de todos. Sin embargo, al final de cuentas, las decisiones se toman por lo que piensa la mayoría, con el respeto de los derechos de la minoría sin pasarles por encima. Entonces, si un partido es representando una minoría, no está siendo escuchado, pues hay que cambiar lo que haya que cambiar también, no solamente bloquear la capacidad de presentar mociones y bloquear proyectos, que eso no va con el espíritu democrático, pero sin embargo también se debe mejorar la capacidad de expresión de estas minorías. Eh, Eso sería con respecto a este tema. Y el partido PLP es un arbolito que ya se renovó y vamos para adelante. Para terminar y muy puntualmente, estamos en un momento en que según las mediciones, estudios, encuesta o no encuesta que se ha hecho, el costarricense, dos cosas. La mayoría dice que no sabe por quién votar y muchísimos dicen que no quieren votar. Y el abstencionismo ha venido creciendo, o sea, no ha generado confianza el sistema que tenemos de elección para que el pueblo más bien se prepare mejor y llegue a votar. Resulta que yo quiero preguntarles a ustedes porque el pueblo en esas mediciones y en esas opiniones califica muy mal a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa diríamos, bueno, está copiando o no que no todos los costarricenses votaron por esos partidos que están representados y que hay una gran mayoría de costarricenses a los que no le genera confianza la Asamblea Legislativa. Entonces mucha gente se dice, entonces, ¿qué hacer? Que más gente vote, que no. ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo lo ven ustedes y cuál es el llamado que le hacen a los costarricenses para, para poder ustedes trabajar, pero que el costarricense se sienta representado y genere la confianza necesaria y no lo que ocurre ahora? Valeria. Gracias, doña Amelia. Sí, eh, la Asamblea Legislativa está atravesando en este momento una etapa muy disruptiva y sin lugar a dudas, pues el pueblo de Costa Rica exige eficiencia, eficacia y resultados. Entonces, ¿qué le diría yo a los cartagineses que me escuchan, pueblo de Costa Rica? Necesitamos buenos necesitamos legisladores que estén a favor del pueblo. No necesitamos personas que ingresen a la política con un elitismo, estando lejos de las personas, sino personas que, como lo dije anteriormente, trabajen con las fuerzas vivas de la provincia, que escuchen las necesidades de la población. Así que yo hago un llamado a que todos entremos en conciencia de que estamos en un momento trascendental donde el país está en una emergencia. Costa Rica se nos está saliendo de las manos. Necesitamos informarnos, necesitamos salir a votar y desde un gobierno de Nueva República vamos a tener
ese respaldo. Del hospital no podemos decir que ya, como decía don Luis ahora, es un proyecto terminado, aún estamos esperando el aval de la Contraloría General de la República, aún está trabajando el sistema de emergencias del actual hospital de forma colapsada a un 226%, y Nueva República estará cerca del pueblo, estará escuchándolo y estará trabajando para que esos resultados se den por nuestro amado país. Oliver Mora, candidato a diputado de Nueva Generación, Cartago. Gracias. Cartagineses, lo que yo les sugiero hacer es no votar por aquellos partidos que tienen financiamiento dudoso o que lo han tenido, que tienen personas vinculadas de alguna forma con narcotráfico, que tiene personas que defienden la legalización de las drogas, por ejemplo. Ese tipo de políticos yo les recomiendo no votarlos. Si ustedes quieren que la Asamblea esté a su servicio y trabaje para intereses de sus comunidades, voten por personas que quieren que ustedes trabajen, que no les limiten el agro, que no les hagan dumping, que no los quiebren con productos extranjeros de pésima calidad. Gente que quiera que ustedes tengan salud en un hospital, que tengan agua, que el proyecto Orosí 2 de manera sostenible no solo sea un lugar para turismo, para la región de Orosí, de Jiménez, sino que sea un lugar de donde salga agua para 600,000 personas. Yo les recomiendo votar por el partido Nueva Generación, por su servidor Oliver Mora, Ivette Cerdas, vicealcaldesa de Turrialba, que va en primer lugar, y por el doctor Fernando Zamora, que es una persona que le gusta conversar, dialoga, es una persona que, si, más bien, si tiene un defecto es conversar mucho, porque él ama este país y quiere restaurarlo. Partido Nueva Generación es lo que yo les recomiendo que voten. Doña Jocelyn Sáenz, Frente Amplio en Cartago. La reciente encuesta del CIEP señala un dato muy interesante vinculado a ese descontento nacional con los partidos políticos, que es un 86,6% de las personas encuestadas señalaron que estarían muy de acuerdo en cambiar la Asamblea Legislativa. Aunque esto suene muy amplio y pueda interpretarse de distintas maneras, es importante comprender que ese descontento refleja que quienes están hoy sentadas y sentados en su mayoría en la Asamblea Legislativa no están representando los intereses de la gente que quiere y puede salir a votar. Entonces, es necesario en este proceso que las personas, no solo candidatas, se comprometan realmente a representar los intereses, siempre decimos, de toda la población, y eso implica los diversos sectores, grupos, personas, eh, pero que respondan a las necesidades que tiene hoy el país. Aquí hoy hemos podido conversar de diversas a nivel provincial y también a nivel nacional, que esta Asamblea Legislativa tiene desatendida por empeñarse, por ejemplo, con proyectos de ley que no tienen viabilidad política y que pretenden beneficiar o a financistas de campaña o a sectores inversionistas específicos y no en realidad las distintas necesidades de la población en general y al menos en nuestro caso la provincia de Cartago, que ha estado total y absolutamente abandonada por años, por diversos gobiernos, además del actual, que con este ha sido como la gota que derramó el vaso, pero que ha estado completamente olvidada. ¿Y se acuerdan de Cartago cuando va a ser el 14 de septiembre para ir a inaugurar obras? Creo que eso es indispensable, que las personas puedan escoger a personas ciudadanas que sí vayan a representar esas necesidades, que las entiendan, que las vivan constantemente y no nada más a quien pusieron ahí en el primer lugar porque, digo, va a responder a los intereses del partido porque quieren cambiar la constitución política o porque de ahí es el que va a ir a representar los intereses de un grupo chiquitito nada más que puso la plata para la campaña. En esos pequeños detalles está la diferencia. Gracias, Jocelyn. Melissa Montero, candidata, partido aquí Costa Rica manda, Cartago. Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, yo, al ser la diputada que encabezo la provincia de Cartago, por el partido Aquí Costa Rica Manda, doy mi voz, hago llegar mi voz no solo por Cartago, sino por todo el país. Les aseguramos que nosotros vamos a hacer una representación digna, que les vamos a dar resultados y que cada decisión que tomemos van a beneficiar a quienes luchan todos los días por un futuro mejor.
El compromiso del partido Aquí Costa Rica Manda es trabajar con la gente, para la gente y desde la gente. Y esa es la motivación y la promesa que nosotros hacemos llegar a ustedes, costarricenses, para que voten por Aquí Costa Rica Manda. Muchas gracias. Luis Carlos Mita, candidato a diputado PLP. Sí, gracias, doña Amelia. Ahora que hablaban de estar en contacto con fuerzas vivas, el Partido Liberal Progresista, en mi persona, candidato a primer lugar por Cartago, hemos estado muy en contacto con una de las fuerzas vivas más importantes de este país, en la zona de Cartago al menos por mi persona, que son los agricultores. Definitivamente el contacto con estas personas es la que me ha hecho entender que si el gobierno hubiera cumplido por lo menos la mitad de lo que les ha llegado a ofrecer, esta gente estaría experimentando condiciones de vida muy diferentes. Ellos me han hablado de ciertas cosas que van más allá de la tecnología, que es parte de nuestro plan de gobierno. Sin embargo, por ejemplo, doña Amelia, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con México y en respecto a piña, por ejemplo, la zona norte de Cartago tiene una excelente piña y a nosotros nos cuesta montones meter esa piña en México. ¿Por qué nos cuesta montones meter esa piña en México? Porque hay una oficina de defensa comercial que se encarga de hacer valer la calidad del producto negociado en un tratado de libre comercio. Entonces, una de las primeras condiciones que piden estos agricultores es, vean, nos están metiendo papa de tercera, cuarta categoría, nos están metiendo productos defectuosos que no cumplen con los estándares fitosanitarios y no hay nadie que lo bloquee, no hay nadie que vigile el dumping, no hay nadie que vigile la triangulación. Necesitamos fortalecer esta oficina de control de comercio. Entonces, con respecto a eso, hago una excepción para hacer notar de que el partido nos hemos preocupado por todos los sectores de la población, ¿verdad? En este sentido, hacemos un llamado a seguir confiando en la democracia y definitivamente hay que elegir, hay que votar, hay que hacer el esfuerzo para encontrar la mejor opción para Costa Rica. Gracias, gracias a Luis Carlos Mita, PLP, Cartago, Jocelyn Sáenz, Frente Amplio Cartago, Valeria Campos, Nueva República Cartago, Oliver Mora, Nueva Generación Cartago y Melissa Montero, Aquí Costa Rica Manda. Muchísimas gracias, fueron puntuales, fueron concretos, dieron a conocer sus puntos de vista. Ojalá que Cartago los oiga también, porque un gran esfuerzo y además muy concretos todos, tenían claro qué era lo que querían ofrecerle a los costarricenses.